Había una vez un hombre, uno cualquiera. No tenía nombre, porque podía ser el tuyo o el mío. Durante años había vivido con la sensación de que su vida no avanzaba, que el mundo lo había olvidado, que Dios lo había dejado de escuchar. Cada mañana despertaba con la misma rutina, el mismo vacío, la misma pregunta que lo atormentaba en silencio: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? No lo gritaba. Ya ni siquiera lo pedía. Solo lo pensaba, mientras miraba el techo, sabiendo que su corazón se estaba apagando lentamente. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que creyó con fuerza, en el que soñó con cambiar el mundo, en el que hablaba con Dios como se habla con un amigo. Pero la vida se encargó de romper esa fe con pequeñas heridas, una traición, una pérdida, una puerta cerrada tras otra. Hasta que un día, sin saber exactamente cuándo, dejó de orar. No porque no creyera, sino porque sentía que no servía de nada. Y ese es, quizás, el punto más peligroso al que puede llegar un alma, no cuando duda de Dios, sino cuando deja de hablarle. Así pasaron los años. Caminaba sin rumbo, convencido de que todo estaba perdido, de que el cielo había olvidado su nombre. Sin embargo, algo en su interior aún resistía. Una chispa, pequeña, casi invisible, pero viva. Era el recuerdo de una promesa que escuchó alguna vez: Dios no llega tarde, solo llega cuando debe. Esa frase se le repetía en la mente una y otra vez, aunque intentara callarla. Era incómoda, porque lo obligaba a reconocer que, quizás, había dejado de creer antes de tiempo. Que tal vez el silencio de Dios no era abandono, sino preparación. ¿Pero preparación para qué? Una noche, mientras todo dormía, salió a caminar. Las calles estaban vacías, el viento era frío y el cielo parecía una enorme bóveda oscura sin respuesta. Caminó sin rumbo, hasta llegar frente a una pequeña iglesia cerrada. No sabía por qué fue ahí. No era un hombre de costumbres religiosas ya. Pero algo dentro de él le dijo que se detuviera. Se quedó parado frente a la puerta, sin saber qué decir, sin fuerzas para hablar, sin lágrimas que ofrecer. Solo suspiró. Y ese suspiro, aunque él no lo sabía, sería la primera oración que cambiaría su destino. Porque no siempre las oraciones comienzan con palabras. A veces comienzan con un silencio desesperado, con un alma rota que ya no puede más, pero que aún espera algo, aunque no sepa qué. Dios no necesita frases perfectas. Necesita corazones sinceros. Y aquel hombre, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo completamente sincero. No dijo: Señor, ayúdame, ni dame fuerzas. Solo pensó: si estás ahí, aún puedes escucharme. En ese instante, aunque no lo vio ni lo sintió, el cielo se movió. Porque hay oraciones que no hacen ruido en la tierra, pero estremecen el cielo. Sin embargo, su respuesta no llegaría de inmediato. De hecho, antes de verla, tendría que perder aún más. A veces, cuando Dios quiere transformar una vida, primero la deja vacía, para poder llenarla desde cero. Por eso, si tú que estás escuchando esto sientes que Dios guarda silencio, no te apresures a rendirte. Quizás ese silencio es el inicio de algo más grande. Tal vez tu historia también esté a punto de cambiar. Y si este mensaje te ha hecho pensar, deja tu opinión en los comentarios. Cuéntame si alguna vez sentiste que Dios no te escuchaba, o si alguna oración cambió algo en ti. Tal vez tu testimonio sea la señal que otro necesita leer hoy. Porque esta historia apenas comienza, y lo que viene a continuación, cambiará todo. Pasaron los días después de aquella noche frente a la iglesia. Él no volvió a orar. O al menos eso creía. Pero lo cierto es que, desde aquel suspiro, algo dentro de él había empezado a cambiar, aunque su entorno seguía igual, o incluso peor. Era como si el universo entero hubiera decidido ponerlo a prueba una última vez, llevándolo al borde del abismo. Perdió su empleo de la noche a la mañana. Una llamada, una disculpa vacía y la promesa de un "te avisaremos si surge algo". Los pocos ahorros que tenía comenzaron a agotarse, y con ellos, la poca esperanza que le quedaba. Buscó trabajo durante semanas, tocó puertas, envió correos, esperó respuestas que nunca llegaron. Y en cada silencio, en cada rechazo, sentía que Dios le decía: no todavía. Al principio, trató de mantener la calma. Se repetía a sí mismo que todo tenía un propósito. Pero cuando el propósito tarda demasiado, incluso el corazón más fuerte comienza a temblar. Pasaban los días, las cuentas crecían, el refrigerador se vaciaba, y la fe se desmoronaba. Una tarde, sentado frente a la ventana, miró cómo el sol caía y pensó que su vida se parecía a ese atardecer, cada vez más oscuro, cada vez más frío. Había dejado de llamar a sus amigos, porque no quería dar explicaciones. No quería decir en voz alta que ya no sabía qué hacer. Que había intentado todo,
y nada funcionaba. Esa noche llovió. Una de esas lluvias largas, densas, que parecen eternas. En medio de ese ruido, sintió un cansancio profundo, como si su alma estuviera agotada de luchar. Se dejó caer en la cama, cerró los ojos y pensó que ya no podía más. Si existes, Dios, susurró con voz temblorosa, ya no quiero entender nada. Solo quiero descansar. Fue la primera vez que habló con él sin exigir respuestas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambió todo. No lo supo entonces, pero esa oración, dicha con una voz rota, fue más poderosa que todas las palabras ensayadas que había repetido antes. Al día siguiente, se levantó con la sensación de haber dormido siglos. Todo seguía igual, sí, pero algo en su interior estaba diferente. Era como si una voz silenciosa le dijera, sigue, un poco más. A veces, Dios no cambia las circunstancias de inmediato. Cambia primero al corazón, para que el alma esté lista cuando llegue la respuesta. Pero el problema es que ese proceso suele doler, y mucho. Durante las semanas siguientes, las cosas parecían empeorar. El alquiler vencía. Las facturas se acumulaban. Comenzó a sentirse solo de verdad. No tenía a quien acudir. Y en medio de esa soledad, empezó a recordar su infancia, cuando su abuela lo llevaba a la iglesia, cuando oraban antes de dormir, cuando la fe era sencilla y no dolía tanto. Recordó algo que ella solía decir, hijo, cuando la vida te derribe, arrodíllate. Es la mejor posición para volver a levantarte. Esas palabras lo persiguieron todo el día, hasta que al caer la noche, volvió a pasar frente a la misma iglesia cerrada. Esta vez, no se quedó afuera. Empujó la puerta, y para su sorpresa, estaba abierta. Entró en silencio. El lugar estaba vacío, iluminado apenas por la tenue luz de unas velas que titilaban en el altar. No sabía qué hacer. Caminó lentamente hasta el frente, se sentó en el último banco y simplemente miró. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. Y entonces, sin planearlo, comenzó a hablar. No con voz fuerte, sino con el corazón. Le contó todo a Dios. No pidió dinero, ni éxito, ni milagros. Solo habló. Le dijo que estaba cansado, que se sentía perdido, que no entendía por qué tenía que pasar por tanto. Dijo que había intentado mantener la fe, pero que ya no le quedaban fuerzas. Que no quería rendirse, pero que ya no sabía cómo seguir. Mientras hablaba, las lágrimas empezaron a caer. No lo planeó, no las buscó. Simplemente salieron, como si su alma hubiera estado esperando ese momento durante años. Y en medio de ese llanto, sus palabras se mezclaron con algo nuevo, una sinceridad absoluta. Dijo, no sé si me estás escuchando. No sé si todavía estás ahí. Pero si lo estás, haz conmigo lo que quieras. Ya no quiero imponer mi voluntad. Solo quiero que la tuya se cumpla, aunque duela. Esa fue su oración más pura. Sin adornos, sin fórmulas. Una rendición completa. Y aunque nada sobrenatural ocurrió en ese instante, no hubo luces, ni voces, ni ángeles descendiendo. Algo sí cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No una paz eufórica, sino una calma profunda, como si hubiera dejado un peso enorme en ese banco. Permaneció ahí un largo rato, sin decir nada, solo respirando. Y mientras tanto, el cielo comenzaba a preparar la respuesta. Porque cuando una oración nace desde la entrega, el destino se empieza a mover, incluso si todavía no lo notas. Salió del templo esa noche con los ojos hinchados, pero con el alma un poco más liviana. Y en su corazón, algo susurraba, a veces, perderlo todo no es el final, es el inicio del verdadero propósito. Desde ese día, su camino empezaría a transformarse. No de forma inmediata, pero sí irreversible. El proceso apenas comenzaba. Si alguna vez tú también has sentido que estás en ese punto donde ya no puedes más, quiero que lo sepas, el mismo Dios que escuchó a este hombre también puede escucharte a ti. No hay oración pequeña si nace desde el corazón. Y si sientes que este mensaje te habló de alguna manera, deja un comentario contándome qué oración cambió tu vida, o cuál quisieras que Dios escuchara hoy. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita leer en este momento. Suscríbete para seguir escuchando historias como esta, donde recordamos que incluso en la oscuridad, Dios sigue escribiendo finales hermosos. Los días siguientes a aquella noche fueron extraños. Todo parecía igual en la superficie, pero por dentro, algo se estaba reordenando. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre no despertaba con ansiedad ni con miedo. No tenía respuestas, pero sí una sensación de que, de alguna manera, todo estaba en manos de alguien más grande. Seguía sin trabajo, seguía con deudas, seguía sin saber cómo resolverlo, pero había recuperado algo que ni él mismo sabía que había perdido:
paz. Y esa paz, aunque no lo sabía aún, era el terreno donde comenzaría a germinar su milagro. Pasaron unas semanas más. Una mañana, mientras caminaba por la ciudad buscando algún anuncio de empleo, se detuvo frente a un café que no había visto antes. En el cartel del frente, se leía una frase escrita con tiza: «Nada ocurre por casualidad». Sonrió. No sabía por qué, pero entró. El lugar estaba casi vacío. Se sentó en una mesa al fondo y pidió un café simple. Al poco rato, un hombre mayor se le acercó. Tenía un rostro sereno, esos que transmiten algo que no se puede explicar, una mezcla de sabiduría y paz. Se sentó cerca y le dijo con amabilidad: «¿Sabes? A veces, cuando creemos que todo terminó, Dios recién está comenzando». El protagonista se quedó helado. No conocía a ese hombre, no habían cruzado palabra antes. Sin embargo, esas palabras eran exactamente las que había necesitado oír. «¿Cómo lo sabe?», preguntó sorprendido. El anciano sonrió y respondió: «Digamos que yo también pasé por ese silencio de Dios alguna vez. Y aprendí que cuando dejas de luchar contra Él y decides confiar, algo cambia. No afuera, sino adentro». Aquella conversación no duró mucho, pero dejó una huella profunda. Cuando el hombre se fue, nuestro protagonista notó que había dejado un papel doblado sobre la mesa. Lo abrió. Era un versículo escrito a mano. «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33, 3. Ese versículo lo acompañaría desde entonces. Lo leyó una y otra vez, y sintió que era una respuesta directa del cielo. No una promesa vacía, sino una invitación: «Clama otra vez». Esa noche, al llegar a su habitación, volvió a orar. Pero esta vez, no fue una oración de desesperación, sino de fe. Dijo: «Señor, no sé cómo vas a hacerlo, pero sé que me escuchaste. Confío en ti. No porque vea resultados, sino porque siento que estás aquí». Mientras oraba, sintió algo diferente. No una voz, no una visión, sino una certeza tan profunda que le erizó la piel: Dios estaba escuchando. Y entonces, la historia empezó a moverse. A los pocos días, recibió una llamada inesperada. Era una empresa a la que había enviado su currículum hacía meses, sin respuesta. Le decían que querían entrevistarlo al día siguiente. No entendía cómo había ocurrido. Ni siquiera recordaba haber aplicado a ese puesto. Pero fue. La entrevista fue distinta a todas las anteriores. No trató de impresionar. No fingió seguridad. Solo fue el mismo, honesto, tranquilo. Al final, el entrevistador le dijo algo curioso: «No sé por qué, pero siento que necesitamos a alguien como usted aquí». Días después, lo llamaron para decirle que había sido seleccionado. Pero el empleo no solo era mejor que los anteriores, sino que también incluía una oportunidad de crecimiento que jamás imaginó. Fue como si todo el tiempo de espera, todo el dolor y el silencio, hubieran tenido un propósito exacto. Sin embargo, el verdadero milagro no era el trabajo. Era él. Porque entendió que la oración no había cambiado su destino simplemente dándole algo nuevo, la oración lo había cambiado a él. Había dejado de medir su fe por las respuestas visibles y había aprendido a confiar en el proceso invisible. Había descubierto que Dios no responde solo para sacarte del problema, sino para transformarte dentro de él. Desde ese día, cada mañana, antes de salir, se arrodillaba y decía: «Gracias, porque aunque no entienda tus planes, sé que son mejores que los míos». Y esa frase se volvió su escudo. En los días buenos, le recordaba gratitud. En los días malos, le recordaba fe. Porque entendió que la oración no cambia las cosas mágicamente, cambia el corazón que las enfrenta. A veces, las respuestas no llegan en forma de milagros espectaculares. Llegan en forma de paz, de dirección, de personas que cruzan tu camino justo cuando las necesitas, de palabras que parecen dichas para ti. Y eso también es un milagro. Si estás viendo esto y te preguntas por qué tu oración aún no tiene respuesta, tal vez deberías preguntarte algo más. ¿Ya permitiste que tu oración te cambie a ti primero? Porque a veces, el cielo espera no para negarte algo, sino para moldearte, para prepararte, para hacerte capaz de recibir lo que pediste. Y si algo en este mensaje tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Cuéntame cuál fue esa oración que transformó tu vida, o cuál sigue sin respuesta pero aún crees que Dios escuchará. Tu historia puede ser la esperanza de alguien más que está al borde de rendirse. Y si sientes que este tipo de historias te ayudan a fortalecer tu fe, suscríbete a Red de Almas y acompáñanos en este viaje donde cada palabra busca recordarte que incluso en el silencio, Dios sigue hablando. Porque lo que viene, es el propósito detrás del milagro.
A veces creemos que nuestras oraciones son demasiado pequeñas, demasiado rotas o demasiado tardías. Pensamos que no tienen peso, que no cambian nada. Pero si algo nos enseña la historia que acabamos de recorrer, es que una sola oración puede transformar el rumbo de una vida entera. El ladrón en la cruz lo entendió. María, en su silencio, también lo entendió. Y millones de personas a lo largo de la historia han descubierto que cuando el alma habla, Dios escucha. No se trata de palabras perfectas, sino de corazones sinceros. De un susurro que dice, Dios, aún te necesito. Imagina por un momento que esa oración que no te has atrevido a hacer, es la llave que abre la puerta que llevas tanto tiempo golpeando. Y si no se trata de convencer a Dios, sino de dejar que Él te convenza a ti de que no estás solo, porque cuando oras, no cambias a Dios, cambias tú. Cambia tu percepción, tu dolor, tu forma de ver la vida. La oración no borra tus heridas, pero les da sentido. No borra tu historia, pero le da dirección. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. Y quizá eso es lo que más necesitamos hoy, corazones transformados. Hombres y mujeres que, antes de rendirse, doblen las rodillas. Jóvenes que, antes de dejarse llevar por el vacío, miren hacia arriba y digan, aún creo. Padres que, antes de gritar, aprendan a orar. Porque en un mundo donde todo se grita, la oración se ha vuelto el lenguaje de los que todavía esperan. Jesús nunca prometió un camino fácil, pero sí prometió presencia. Y cuando oras, su presencia se hace real, tangible, íntima. No estás hablando al aire, estás abriendo tu alma al único que puede tocarla sin herirla. Y cuando entiendes eso, algo cambia para siempre. La oración que cambió el destino de un hombre crucificado sigue cambiando destinos hoy, incluso el tuyo. Tal vez hoy no ves respuestas, pero te aseguro que Dios no se ha quedado en silencio. Él escucha incluso los suspiros que no dices. Y si en este momento sientes que ya no puedes más, haz lo mismo que hizo aquel hombre en su último aliento. Mira hacia Jesús y di con todo lo que queda en ti: acuérdate de mí. A veces, una simple frase es suficiente para romper años de oscuridad. Y cuando lo hagas, no esperes ver fuego o truenos. A veces, el milagro más grande ocurre en el interior, cuando el corazón que estaba roto, vuelve a latir. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo. No para mí, sino para ti. Antes de cerrar este video, cierra los ojos y haz una oración corta, sincera, tuya. No importa si hace tiempo no oras. Solo di, Dios, cambia mi destino, pero sobre todo, cámbiame a mí. Y luego quédate en silencio. Tal vez no lo sientas de inmediato, pero algo empieza a moverse en el alma cuando uno decide volver al Padre. Porque la oración no es una rutina, es un reencuentro. Es volver a casa. Y si este mensaje tocó algo en ti, si te recordó que todavía hay esperanza, déjalo en los comentarios. Cuéntame tu historia, cuéntame si estás orando por algo o por alguien. Me encantaría leerte, porque en esta comunidad somos almas que se acompañan. Si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Nunca sabes qué oración puede comenzar gracias a un simple video. Y si quieres seguir encontrando mensajes que despierten tu fe, tu propósito y tu esperanza, suscríbete a Red de Almas. No estás aquí por casualidad. Tal vez este era el recordatorio que necesitabas para volver a hablar con Dios. Y recuerda, no subestimes el poder de una sola oración. Porque cuando un alma se atreve a hablar con el cielo siempre responde.